Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ya? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, ¿qué tal? Amigos de Rajes del Oficio, yo soy Fabricio Milla y el día de hoy estamos con José Luis Garburevich, que ha tenido múltiples nombres en medios estos días. Creo que ha sido Jorge en Cuarto Poder. Para hablar a propósito de la educación en general en el Perú. Él ha sido brevemente viceministro de Gestión Educativa en el Minedu. Y nada, ¿cómo está, José Luis? ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo están? El día de hoy, bueno, el día de hoy no, el día de ayer me parece, el ministro Morgan Quero, sindicado como amigo de la presidenta Dina Boluarte antes de convertirse en ministro de Educación, declaró en una participación en un colegio sobre la actualización del currículo nacional que se aprobó en el Congreso, en el que por ley se tiene que incluir la educación cívica, que me parece que ya está incluida, lucha contra el terrorismo y educación financiera. Habría que agregar historia de la corrupción aquí también, pero lo que ha dicho es lo siguiente: queremos también poner los puntos sobre las IES de lo que ha significado la lucha contra el terrorismo en el Perú. ¿Qué significa esta nueva actualización del currículo nacional y en qué consiste el currículo nacional y cómo esta ley va a intervenir en el currículo nacional? A ver, primero, no es una actualización del currículo nacional, aun cuando el currículo se tiene que actualizar permanentemente. Lo que sí dice nuestra regulación es que los textos escolares tienen que pasar por un proceso de revisión para actualizar siempre enfoques y competencias y áreas, ¿no? Recordemos que el currículo nacional, nuestro currículo nacional vigente, es un currículo por competencias, que es Claro, atrevidamente por competencias porque no está organizado por contenidos. Y eso, que tiene sus detractores y por supuesto gente que lo apoya, normalmente hace que los grupos políticos traten de incluir o sentir que incluyen temas que no sienten que están así de explícitos, como ha sido el tema de educación cívica, educación financiera, que como tú has dicho, sí están incluidos, solo que no hay un capítulo que dice educación cívica. Eso ya hace años que en nuestro país es así y creo que ese, digamos, no es, nadie va a estar en contra, digamos, de que esos contenidos, ya sea a nivel de competencias o no estén, ¿no? Lo que afirma el ministro Quero creo que no se condice con la verdad de los hechos, en el sentido de que si bien hay un interés de incorporar esos conceptos, el pedido que hizo la ministra Miriam Ponce en su momento, antes de la llegada del ministro Quero, fue la persecución de 6 o 7 conceptos en particular, donde ni la educación cívica ni la educación financiera brillan, ¿no? Donde se pedía perseguir palabras como conflicto social, como conflicto armado interno, como género, ¿no? Y que cualquier texto que tuviera la alusión a esas palabras, pues fuera revisado, ¿no? Por un grupo de 6 personas. Ahí cabe decir, Fabricio, que los procesos de los currículos nacionales y de los textos son procesos largos. Quiere decir que esto implica juicios de expertos, talleres con maestros, con estudiantes, ¿no? Porque siempre tienes que calibrar que el texto esté hablando efectivamente en términos de lo que se necesita. Quiere decir con esto, lo que quiero decir es que esto no puede ser cambiado porque a 6 personas les parezca que debe hacerse, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esa rigurosidad, ¿no? Quiere decir que este encargo que le hicieron a estas 6 personas está lleno de subjetividades, es un informe lleno de sus propios temores, de sus percepciones, ¿no? De lo que ellos consideran que puede ser sensible o no. Y el daño que pueden afectar en los textos tiene que ver con omitir completamente competencias y aprendizajes que todos deberíamos estar de acuerdo que son parte del análisis crítico de los estudiantes, ¿no? Porque los chicos sepan que existen los conflictos sociales, pues es completamente relevante, no podemos omitir esa realidad, ¿no? O la palabra dictadura, y pues está muy bien que los chicos aprendan a oponerse a las dictaduras, a los regímenes autoritarios, ¿por qué no? ¿No? Igualmente con el tema de género o el tema de educación sexual, muchos de los textos que estos revisores han alertado son textos que en realidad son
para los docentes, para que los docentes tengan orientaciones sobre cómo abordar el tema de abuso sexual, violencia sexual con los estudiantes, ¿no? O sea que ni siquiera están de acuerdo en que los docentes se preparen para eso. Entonces, ojo, por eso que no estamos frente a una revisión como la que el ministro afirma. No, esa no fue la intención del pedido de la ministra Ponce. Él, creo yo, está excusándola, ¿no? Como parte de una cultura de excusas que él suele hacer, así como al Congreso le excusó el nombramiento de los docentes interinos, ahora le está excusando a la ministra Ponce su pedido cuando es un flagrante acto de censura, de persecución cultural, ¿no? De expiación de falsas morales y qué sé yo, y esto es algo que el ministerio tiene que garantizar que no va a permitir, ¿no? Ojalá que así sea. Yo estoy esperando que él tenga una actitud mucho más frontal, digamos, frente a ese hecho. Antes de pasar a hablar sobre educación superior, me parece que queda claro que este hecho muestra un botón, ¿no? O sea, es en el marco de bastantes otras golondrinas que nos pueden decir de una lucha contra la cordura en la educación básica. ¿Tú crees que otras de estas salpicadas políticas puede venirse en el panorama? Bueno, yo creo que sí, porque son expresiones de la presión conservadora que tiene el Ejecutivo con respecto al Congreso, ¿no? Y creo que esta es una forma como se expresa esa presión del conservadurismo, que claro, creo yo ha llegado un mal momento justo para el ministro Quero, pero que podríamos verla tamizando otro tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, vienen los programas nacionales de capacitación docente, habría que estar atento a qué contenidos va a omitir el ministro en esas capacitaciones. Por ejemplo, si vamos a omitir la educación sexual, si vamos a omitir temas de historia, temas de conflictos sociales, ¿no? Entonces, creo que va a haber otros procesos en el marco de la política educativa al que deberíamos estar atentos, ¿no? Esta es una forma en que por la opinión pública se nos cuela esa información, pero creo que tenemos que estar a partir de ahora mucho más atentos, ¿no? Pequeñas cosas. ¿La SUNEDU es un ente autónomo? Mira, en nuestro ordenamiento jurídico, Fabricio, los únicos autónomos de verdad, son los que la Constitución declara como tales. Nuestra organización del Estado no crea otro tipo de autonomías institucionales de ese calibre, como el que la SUNEDU hoy aspira, ¿no? Todas las entidades del Poder Ejecutivo, por una responsabilidad política, pertenecen a un sector y todos los sectores están dirigidos por un ministerio. Esa es nuestra forma de organización estatal, ¿no? Quiere decir que la SUNEDU, no porque la última ley, la 31520, haya dicho en un artículo que escriben los congresistas sin respetar estos ordenamientos organizacionales y diga que es un ente autónomo, lo es. Porque eso lo que nos estarían diciendo es que de pronto alguien se convirtió en autónomo sin tocar la Constitución. Y la repercusión que tiene esto es que, bueno, o sea, estás fuera del bien y del mal. Quiere decir que nadie te puede tocar, quiere decir que nadie te puede controlar, quiere decir que tú puedes crecer tu organización o contratar 1000 personas más o 1000 personas menos sin que cumplas ningún criterio de regulación, ¿no? O sea, la SUNEDU existe de manera inconstitucional. No, la SUNEDU, aun cuando el artículo haya dicho lo que dice, que es un ente autónomo, sigue siendo un organismo público adscrito al sector de educación. Eso es lo que es. Me refiero que no porque lo haya dicho ese artículo se convirtió en tal, ¿no? Claro. Tanto así que su presupuesto lo tiene que pelear con el Ministerio de Educación. Tanto así que su superintendente está designado por una resolución ministerial. O sea, hay miles, digamos, de señales que nos hacen recordar que la SUNEDU obviamente no es autónoma, ¿no? Y que incluso tú recordarás que hace poco hubo todo este lío por la eliminación de la educación virtual en los programas universitarios que reguló la SUNEDU sin pasar por los análisis de regulación de calidad regulatoria que existen actualmente. Y lo que decía la SUNEDU es, bueno, yo como soy autónomo no tengo que pasar por esos procesos. Todos tenemos que pasar por esos procesos. O sea, y eso ya ni siquiera debería llamarse autonomía, sino autarquía. Ya ese es, digamos, lo que nos estaría planteando la SUNEDU sería algo sí inconstitucional, ¿no? Y entonces,
Sí creo que no hay que dejarse engañar por ese tipo de afirmaciones. Creo que la SUNEDU está yendo por un camino muy arriesgado de la ilegalidad, me refiero al afirmarlo de esa manera. Y la presidencia del Consejo de Ministros, que es el rector en esa materia, debería, y entiendo que lo ha hecho, señalar, reafirmar, ratificar que eso no es así, que la SUNEDU es un organismo adscrito al Poder Ejecutivo. El Consejo Directivo, como bien ha señalado en anteriores entrevistas, el Consejo Directivo de la SUNEDU está conformado o debería estar conformado por 7 miembros. Sin embargo, ahora solo son 4. ¿Cuáles son estos 4? Son los 2 de las universidades públicas, el de los colegios profesionales y el del ministerio. Falta El del Concitec, el de las Concitec, privadas, el de Cineace y el de los privados. Mm. Y lo que decía la última ley, es que el superintendente iba a ser designado hasta que estuvieran los 7, y los 7 tienen que volver a votar. Eso es lo que dice la ley, ¿no? Porque, ojo, al ser un organismo, su cabeza se elige por resolución suprema, ¿no? Quiere decir que le elige la presidenta, ojo, ¿ya? Pero actualmente el superintendente está designado por el ministro, porque como no hay 7 miembros, pues el ministro en ese momento lo designó. Entonces, lo que podemos evaluar, digamos, es que no son 7 porque no queremos que sean 7 todavía, o porque no encontramos a los 7, porque no termina el concurso público de Concitec y no ha iniciado nada parecido al concurso para el presidente o la presidenta del Cineace, con lo cual yo creo que al final el superintendente Castillo se va a quedar bajo esa figura pues todos los años que le resten, digamos, ¿no? Lamentablemente. Has estado también participando en bastantes entrevistas en distintas plataformas informativas a propósito de la denuncia y el informe de la Contraloría sobre el doble sueldo que recibía el actual superintendente Manuel Castillo. ¿Qué tiene que hacer el aparato estatal con este caso? Sobre todo en las entidades que como SUNEDU son supervigilantes de prestadores públicos y privados, el conflicto de intereses es algo que hay que evitar, no solamente ser, sino parecer. O sea, tiene que ser un tema legal, pero tiene que ser un tema ético también. Entonces, la regulación que exige que el superintendente no puede haber trabajado en una universidad hasta un año antes de haber sido designado tiene una lógica ética, que es que si yo tengo un empleador, una universidad como la Universidad Nacional de Piura, pues el día de mañana, cuando me toque fiscalizarla o supervisarla, puedo tender a favorecerla. Esa es una lógica, digamos, que todos en el país deberíamos estar de acuerdo en evitar. El informe de Contraloría lo que dice es, señor, usted tiene boletas de pago de servicios que ha prestado la Universidad Nacional de Piura. El superintendente lo devuelve, dice, ¿no? Que devuelva no quiere decir que no estuvo contratado para efectos administrativos, ¿no? Y lo otro es que configura en el reglamento en un cargo de coordinador de una maestría cuando ser superintendente es a tiempo completo. La Contraloría vuelve a hacer lo mismo y dice, señor, hay indicios de irregularidad, usted tiene que subsanar. Yo creo que son golpes al prestigio de la SUNEDU, digamos, de la figura del superintendente, que ya Contraloría ha intentado hacer algo al respecto, pero como hablábamos hace un momento, Fabricio, si es que la SUNEDU siente que es autónoma, más allá del bien y del mal, pues el informe le llega a él mismo, ¿no? Y como ayer me ha llegado el informe de asesoría jurídica de la SUNEDU, el asesor jurídico le dice al superintendente, no se preocupe, acá no pasa nada porque nosotros no tenemos cómo resolver esto que Contraloría nos denuncia, así que tranquilos, sigamos. O sea, no hay manera efectiva alguna de control. No, o sea, digo, si ya no hay Contraloría, si el control externo no funciona porque tú eres autónomo, si el ministro no es tu ministro porque tú no estás en el Poder Ejecutivo, se acabó. O sea, ya no sé, ¿qué otra denuncia podríamos hacer, no? Entonces sí creo que ahí nos estamos quedando sin las piezas suficientes en el Estado para hacer algo al respecto de estos abusos, porque esos son abusos, después de todo, de poder, de autoridad, ¿no? Entonces, si la Contraloría no puede hacer nada, y nos quedamos solamente en denuncias de programas televisivos y qué sé yo, estamos totalmente inermes en la sociedad civil, en la ciudadanía para defendernos. La SUNEDU
dentro del comunicado de prensa que ha sacado después de, manifiesta que opinólogos, que ¿A asumo quién se refiere? que te habrá sentido aludido, han distorsionado el informe de la OSI. ¿Es verdad? Bueno, como hice hace un momento, he pasado el informe. Lo que pasa es que yo tengo el informe y además el informe es de acceso público y ahí no hay ninguna distorsión. El informe dice, y es lo que he publicado en Twitter, la conclusión es, hay 2 indicios de irregularidades, ¿no? Incluso en el análisis del informe dice, usted tiene en el reglamento un cargo de coordinador. Ahí dice que existe el cargo, pero cuando le pido que me muestre el cuadro de personal, usted me dice que no lo tiene. O sea, hay una limitación de información, dice el informe. Hay una limitación de información, es decir, la SUNEDU no le da la información a la Contraloría para que pueda firmar. Por eso es que la Contraloría dice, hay un grave indicio de irregularidad, acá nadie me quiere dar la información que estoy pidiendo, ¿no? Entonces acá no hay ninguna distorsión, ni siquiera hay una opinión, ¿no? Y bueno fuera que estuviéramos dando nuestra opinión como ciudadanos todos sobre un hecho subjetivo, pero este es un informe, ustedes pueden entrar a los documentos de gestión, mirar el cargo, esto es una boleta de pago que existe, o sea, acá no hay ficciones, ¿no? Y sí creo que tenemos que tener otros mecanismos de control para hacer que estas personas se sientan realmente llamadas a subsanar lo que hacen, ¿no? No puede ser que el secretario general de una entidad o que el jefe de asesoría jurídica de esa entidad se ponga a vociferar como si estuviera pues en su casa a decir que son opinólogos, que quieren consultorías, que se enriquecen, ¿no? A mí me han dicho que es sociólogo, no puede hablar del Estado. Entonces, ese es el nivel, mira que es la entidad, Fabricio, que certifica nuestros grados, ¿no? Y nuestros títulos. Imagínate que quien me dice, oye, José Luis, tú eres sociólogo registrado en el país, también hace mofa de que soy un científico social y que no debería estar hablando del Estado. La misma institución, ¿no? Por una voz institucional. Así de precario es actualmente, digamos, el desempeño de esa entidad. Así es como la han debilitado y la han golpeado, ¿no? Mi hipótesis por eso sigue siendo que estos grupos han tomado la SUNEDU para destruirla, para hacerla dispensable, para hacerla accesoria, para debilitarla y para que en un momento van a salir a levantar la mano a decir, creo que esto no sirve para nada, deberíamos desaparecer. Eso es lo que creo que va a pasar en unos meses. En ese sentido, ¿cuál es el estado actual de la SUNEDU? La SUNEDU actualmente ya no tiene competencias para licenciar programas, que es el siguiente peldaño de la calidad después de licenciar universidades, ¿no? Solo le queda licenciar digamos, institucionalmente a las universidades, pero la SUNEDU está auspiciando en el Congreso un proyecto de ley para que el licenciamiento sea único, ¿no? Quiere decir que si fuera único, Fabricio, ya no tienen chamba, ya, ¿no? Porque ya licenciaron a los que tienen que licenciar, ¿no? Claro. Ya no tienen opinión sobre creación de universidades, los economistas están creando universidades, ¿no? Ya no hay nada que hacer, o sea, ya no habría nada que hacer. Insisto yo en que creo que la ruta va por ahí, ¿no? Y con ese daño que le han hecho a la SUNEDU, el siguiente año que nos toca licenciar institutos, que son más de 1,000 institutos y escuelas superiores en el país, el argumento va a ser el mismo, va a decir, ¿para qué vamos a licenciar? ¿No? Déjenlos a los institutos privados trabajar, no los burocraticen, no repitan la historia de la SUNEDU. Entonces, la película es más grande, la película yo creo que se está construyendo hacia esa lógica y no vamos a escuchar mucho más de SUNEDU porque no tienen más que hacer. Ya su trabajo terminó. Si ya no hay que hacer supervisión permanentemente, si el jefe de asesoría jurídica señala que hay que tratarlos con buena fe, que las universidades tienen que trabajar de buena fe, entonces está perdido, pues ya la fiscalización es una ficción. Para estas entrevistas me amorro en los sitios web, bueno, en este sitio web, en este blog de opinión que se llama El Montonero, y en una nota el actual superintendente dice que la SUNEDU en el pasado tenía un rol demasiado sancionador. Esto va en línea con sus declaraciones de que ahora la SUNEDU es un padre protector. Es un padre complaciente y amoroso, él lo dice en su discurso de investidura, ¿no? Dice que él va a ser ahora un padre complaciente y amoroso, y lo es, ¿no? Y lo es, porque entonces ahora es un superintendente que va a las reuniones de las universidades, le entregan regalos, lo reciben ¿verdad? Con amor, pues. Y yo no digo que lo odien, pero tienen que tomar distancia. Y estos grupos otra vez
han venido a resignificar las relaciones que tiene que haber de independencia entre poderes, entre instituciones, para asegurar calidad. O sea, no hay, yo lo que siento es que con esto han destruido la garantía de los derechos. Y entonces, si nadie puede garantizar esos derechos, pues las liberalidades están sin control, ¿no? Yo creo que ahí la conversión que han hecho a la sonido complaciente y amorosa es el éxito que han tenido estos grupos, porque lo que no hay que quitarles, Fabricio, es el hecho de que si ellos querían una contrarreforma o querían eliminar la reforma, pues lo han hecho. O sea, no queda rastro de lo que se había pretendido hacer en la ley universitaria después de esto. El 27 de mayo, anteayer, tuiteaste sobre un proyecto de ley del congresista Muñante que dices que atentará contra las escuelas privadas. ¿De qué trata este proyecto de ley? El congresista Muñante ha preparado desde el año pasado, se ha juntado con asociaciones de colegios que válidamente tienen su opinión, obviamente, con el objetivo 1 de derogar el reglamento de la ley de centros educativos privados, que es de la época de Fujimori. En un intento, este reglamento es un intento de hace años, décadas ya, de tratar de regular el funcionamiento de las escuelas de cochera, que se llaman, ¿no? Son escuelas privadas pequeñas, sobre todo en Lima, ¿no? Hay escuelas muy pobres, digamos, en términos de inversión, que no contratan a personal de calidad y que pues te cobran 80 soles, 100 soles, y las personas de bajos recursos prefieren pagar eso a meterlo en una escuela pública, ¿no? Claro. Obviamente la escuela pública las casas colegio. Exacto. Ahora, esas escuelas cochera no les conviene, obviamente, que les pongan estándares de ningún tipo, porque si, por ejemplo, yo le digo a esa escuela que tiene que contratar personas tituladas, bueno, les tiene que pagar más que a los estudiantes egresados, bachilleres o estudiantes que contrata para dictar clases, ¿no? Si yo le digo, no, tienes que contratar solamente los que tienen título pedagógico, le va a salir más caro. Bueno, todos esos estándares que estaban en el reglamento, el congresista los quiere derogar, ¿no? Y quiere, en el ánimo de decir que son barreras burocráticas, quiere convertir, por ejemplo, la autorización de funcionamiento de una escuela privada en un trámite que tenga silencio administrativo positivo. Quiere decir que si yo vengo con 80 expedientes para crear 80 escuelas en Lima Metropolitana, pequeñitas, ¿no? Y tú no me respondes en 60 días, mis 80 escuelas existen, ¿no? O sea, que es tu culpa, digamos, porque no tienes capacidad para responderme. Y es verdad, el Estado no tiene capacidad para responder a ese nivel de supervisión. Entonces, le debilitas al propio Estado y luego sancionas al Estado por ser débil y le dices, bueno, como no puedes responder, déjalo funcionar, ¿no? Hoy ese trámite tiene un silencio negativo. Quiere decir que si no contesto, pues tienes que volver a intentar hasta que yo te pueda decir si abres o no. Ese tipo de ejemplos son los ejemplos que están en el proyecto de ley del congresista Muñante, ¿no? Y creo que son harto peligrosos otra vez, porque otra vez lo que creo que van a traer como cola es, bueno, es lo que dice además su fundamento, es hay que salvar a la educación privada. La educación pública pues ya murió, digamos, ¿no? Y eso es la entrada, Fabricio, para hablar de otra vez de los vouchers educativos en Lima. Eso es para, digamos, invertir en que la escuela privada crezca y la escuela pública no, y qué sé yo. O sea, brechas que ya sabemos que son harto conocidas de que existen, ¿no? Entonces, tanto por el lado de la educación básica como la educación superior se están haciendo llaves a las entidades controladoras del Estado, o que al menos los tenían dentro de las vallas a las escuelas públicas, en el caso de universidades privadas, en el licenciamiento, para que dejen de funcionar. Porque para hacer inefectivos todos estos órganos de control. Porque lo que cierra el círculo, digamos, de la narrativa es que yo entro a golpear al Estado, lo debilito, eso fue el discurso de Becerra con el ministerio, ¿no? El ministerio tiene 5.000 personas, yo debería trabajar con 800 personas. No, esta gente entra a la SUNEDO no sirve para nada, hay que reorganizarla, hay que quitar direcciones. Cuando esté así, decir, bueno, no supervisan nada, o sea, no pueden ejercer su labor de control, dejen a los demás funcionar. O sea, es un círculo, digamos, es una secuencia lógica que si la escuela pública ya de por sí tiene problemas y no fortalecemos la capacidad de gestión del Estado, entonces, pues efectivamente solamente hablemos de educación privada, ¿no? Y si la educación privada pudiera sola resolver los problemas de acceso y de calidad educativa, pues bien, excelente, ¿no? Pero obviamente no lo va a hacer porque nuestro país
tiene espacios, tiene tipos de zonas, de territorios donde nunca va a poder resolver la demanda educativa, nunca, porque nunca le va a ser rentable irse a una provincia, un distrito alejado, nunca. Entonces, frente a ese suceso, seguir abogando porque el Estado no va a poder cumplir la calidad educativa es un despropósito, ¿no? Es condenar a los pobres y a los vulnerables a que nunca tengan educación ni básica, ni superior, ni universitaria de calidad. En un panel reciente con otros expertos en educación, una cosa que se comentó es que no debemos enamorarnos de la reforma. Ese fue el eslogan que quedó. ¿Eres partidario de esta afirmación? Ya pensando no en lo que ha pasado, ni las llaves que intentan el knockout a cualquier entidad controladora del Estado para la educación, sino termina este periodo. ¿Qué se va a hacer después? ¿Ese sería un eslogan? O sea, yo sí creo, lo que no me gusta de esa frase es pensar que no tenemos que apasionarnos por las transformaciones que queremos lograr, ¿no? Pero extraigo de la idea más bien que lo que no hay que hacer es ponernos necios frente a apuestas que uno mismo tuvo en algún momento, ¿no? Y yo sí creo que seguir pensando que la ley universitaria, cuando nos planteó la reforma universitaria y solamente nos dibujó el camino de la SUNEDO y no dibujó todos los demás elementos de la calidad, que es la acreditación, la información, el fomento de la calidad, qué sé yo, y eso era como una agenda pendiente, sí creo que fue un error. Y por lo tanto, sí creo que aquí la reconstrucción de la reforma no debe ser por salvar a la SUNEDO. O sea, yo, digamos, esa apuesta ya no es tan necia, digamos, en el sentido en que no es el único actor que hay que reconstruir. Hay otros actores que no estuvieron nunca pensados y que esta es la oportunidad más bien para plantear sobre ellos, ¿no? Entonces sí creo que hay que tener cuidado, los que además defendemos digamos, modelos de aseguramiento de la calidad, en no ponernos necios, defensores, sordos, digamos, de argumentos. En ese evento que tú mencionas, yo recuerdo muy bien que un estudiante de San Marcos salió a decir en qué cambió mi vida el actuar de la SUNEDO, ¿no? Y entonces creo que ahí está el tema, ¿no? Es como aseguras que reformas que estés instalando le cambien la vida a la gente. No le cambien la vida al Estado. O sea, a mí no me interesa que el Estado solo sea más moderno y sea más chévere. Su desempeño tiene que cambiarle la vida a la gente. Y quizás eso fue lo que no pasó o lo que no sintieron que pasó, ¿no? Entonces sí creo que ahí hay algo que aprender, ¿no? Es una lección aprendida para los reformistas, digamos, del futuro. Bueno, genial. Muchas gracias por acompañarnos, José Luis. Esperamos tenerte en una próxima ocasión, ya no para hablar de cosas tan tristes, sino de prospectos para el futuro. Muchas gracias. Fabricio, gracias a ustedes. Un bonito día y con ustedes hasta la próxima. Chao.